Muchísimas gracias, Celeste, amigos. Algunos de los encabezados importantes de esta tarde de viernes 10 de noviembre de 2017, en Voces del Periodista Diario, en Voces del Periodista.mx. Un juez de los Estados Unidos, un juez de Brooklyn, autoriza a que 16 gobiernos estatales de la Unión Americana, así como al Distrito de Columbia, puedan proceder desde el punto de vista legal en contra de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DACA, el programa de protección y de residencia temporal, que en este momento ampara a 800,000 personas que llegaron sin documentos a territorio estadounidense, que ahora son personas adultas y que estudian, trabajan o prestan sus servicios en el ejército de los Estados Unidos. El DACA terminará el próximo 5 de marzo, el 5 de marzo del año que viene, si es que no sucede alguna otra cosa de aquí y hasta esa fecha. Por otro lado, se despidió a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, y su recomendación fue en el sentido de que el aumento de los salarios mínimos tiene que ser prudente para no provocar problemas de inflación. Está claro, y ese es el comentario, Celeste, perdón que lo haga, está claro que al gobernador del Banco de México lo que le interesa, por supuesto, es la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad que beneficia a las grandes corporaciones, sean nacionales o internacionales. Deja la gubernatura del Banco de México Agustín Carstens. Y en otro asunto, pues se aprobó finalmente el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, un presupuesto que superará los 5 billones, los 5 millones de pesos. Será un presupuesto de por ahí de 5 billones 200 y tantos mil millones de pesos. Uno se pregunta, caray, con tanto dinero y no les alcanza. ¿Qué tanto es, Celeste, amigos? ¿Qué tanto es que se ha inflado el gasto corriente del gobierno, sobre todo por nóminas? Exactamente, o sea, por un lado, pues hay directores generales adjuntos, los sueldazos que se dan los secretarios de despacho, los subsecretarios de despacho, los bonos que se van a dar diputados y senadores, por ahí de 600,000 pesos. Suena tragicómico, ¿no? 600,000 pesos. Los salarios exorbitantes de los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, como 4 o 5 millones de pesos al año. Pero ¿qué tal para la reconstrucción? O sea, ahí sí aprobaron, ¿qué será? Creo que 18,000, 20,000, 25,000 millones de pesos para la reconstrucción. 18,000 millones de pesos. Eso le da a uno a pensar, Celeste, amigos, eso le da a uno a pensar que ni los funcionarios de alto nivel, con capacidad de decisión, ni los diputados, ni los senadores sufrieron en carne propia las pérdidas irreparables de familiares, las lesiones a familiares y amigos y la pérdida del patrimonio familiar, porque si lo hubieran sufrido en carne propia, yo no sé si estarían en este momento preparando maletas con ese magnífico bono de 600,000 pesos
más lo que se acumule esta semana, disponiéndose a ir de vacaciones, con un presupuesto de 18,000 millones de pesos para la reconstrucción. Mire, para que usted tenga una idea, Celeste, para que haya una idea nada más, claro que ya la cotización peso-dólar es otra, ¿no? Pero cuando nos endilgaron el rescate bancario nos está costando más de 100,000 millones de pesos. Y el rescate carretero, 18,000 millones de pesos. Entonces, lo mismo que destinaron para rescatar a las carreteras que habían entregado a consorcios privados, están destinando ahora a la reconstrucción. Celeste, son las 5:15 de esta tarde. Si no tienes inconveniente, vamos a un corte y volvemos. Perdón, amigos, la garganta. Vamos a tener Celeste, vamos a tener hoy al maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Usted lo conoce muy bien, legislador, escritor, por ende, pues político, periodista, y si me permite el maestro Suárez del Real, yo diría que antes que nada un mexicano genuino y auténtico. Maestro, ¿por qué nos saluda en lo que nos enlazamos con Celeste? ¿Por qué no nos hace el favor de saludar? Claro que sí, es un placer como siempre estar aquí con Celeste, con el maestro ahí, y pues gracias por tener tantos halagos, ¿no? Merecidos. No, ya arrancaron, por Ya, supuesto, no me espanten, no me por espanten. supuesto, pero le estamos esperando ¡Ay, para el saludo. hola, amigos queridos, vengo de una reunión No, y no me puedo salir antes, maestro, queridísimo, y el tráfico que está, pero gracias, Es Jorge. que es viernes. Exacto. No, viernes iba a haber un concierto de esos apoteósicos en el Zócalo con Caifanes. Entonces han cerrado Sí, no, yo no el me podía tránsito salir. del centro histórico. No me desde podía yo temprana hora. salir. Y nosotros Pero no ya. tomábamos taxi, no podíamos tomar taxi. Y la señora Maribel tiene problemas de rodillas, entonces no nos podíamos venir caminando. ¿En qué van ahorita, maestro? Hice un comentario de las noticias. Celeste, si me permites, fíjate que etcétera, y luego ya tú ya puedes retomar. Gracias, maestro querido. Ya estamos ¿en cuál Twitter, Jonathan? Ya se los envié para ver si... Ya presentamos nada más en redes al maestro, nada más en redes. No, pero pues ya ante la... Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes, el maestro Jorge Santa Cruz, director académico, comentaba sobre la presencia siempre destacada y valiosísima para nosotros del maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Un privilegio tenerle aquí, maestro querido. No, al contrario. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. No podemos quejarnos. Un día difícil en la Ciudad de México por una serie de eventos importantes en el Zócalo capitalino. Habrá una serie de conciertos de varios grupos musicales. Y pues también la política de la ciudad estaba algo caliente. Ay, definitivamente. Exactamente, queridos amigos. Y bueno, de alguna manera siempre los temas con el maestro son importantes. Yo le quiero compartir que tiene muchos seguidores y ahorita precisamente nos dejaron un mensaje de una persona muy linda que es Miguel Macedo. Ya se lo reenvié yo a su WhatsApp, y por cierto, de paso le doy aviso a don Miguel que tiene la confianza con nosotros y que le envió el Aquí lo recibí ya. Exactamente. Maestro querido, hay infinidad de temas importantes. Siempre usted está alerta en todo lo que es lo fundamental. Yo quería preguntarle sobre varios tópicos. Sí. Estoy viendo por dónde podemos empezar, porque hay cosas que son realmente importantes. Yo aquí, antes que nada, y de ir a un tema, ¿qué podemos hacer con tantos seres humanos, con tantas familias, niños, padres, madres, abuelos,
que están en una zozobra por la cuestión del 19 de septiembre, con esas afectaciones. ¿Dónde se puede, porque es una parte del trabajo que estamos haciendo aquí en Voces del Periodista, usted cómo nos aconseja poder servir mejor a ellos para recopilar? Estamos tratando de recopilar un poco tanto datos como manera de servir, o cuáles serían los conductos, porque hay mucha desinformación. Así es. Entonces, ¿cómo se puede canalizar esto? Lo platicábamos con el maestro Jorge Santa Cruz, con el maestro Juan Bautista también. En eso estamos trabajando, queridos amigos. No vamos a quitar el dedo del renglón y no son olvidados. Para nosotros no hay olvidados. Entonces, en la medida que podamos y que ustedes nos ayuden, pues vamos a tratar de ser útiles en la modesta medida en que podamos. Pero aquí aprovechando, teniendo un personaje como el maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, ¿qué nos sugiere tanto a nosotros como medio, como a nuestros queridos amigos radioescuchas y ciberescuchas, cómo poder compilar las necesidades, la información, cómo también pedir autoridades? Hay mucha confusión con esto de los créditos y todo esto. Entonces, si nada más nos da una breve semblanza, una orientación, maestro querido. Sí, mire, definitivamente la sociedad civil una vez más está mucho más adelantada que cualquier esquema de gobierno. Ya han surgido una serie de plataformas muy bien organizadas que están permitiendo tener un censo real de personas, porque lo que tiene el gobierno de la ciudad o el gobierno federal es de edificios colapsados, casas colapsadas, pero no estamos hablando de las personas que las habitaban, que perdieron la vida o que se quedaron sin casa o sin empleo. Un programa de reconstrucción debe de partir a criterio nuestro primeramente de un diagnóstico real de las necesidades, no solamente materiales, también las necesidades psicoemocionales, porque la gente que lo pierde todo, evidentemente, tiene un trauma de vida. Exacto. Fundamental, que tenemos también la obligación de orientar, de consolar y de apoyar. Cuando uno tiene los diagnósticos, uno sabe cómo ir dirigiendo en función a lo que se va necesitando. Esto quiere decir, o sea, donde se necesita pie de casa, pues uno va y sabe que ya no va a encontrar a 5 organizaciones dando ese pie de casa. Entre organizaciones en estas plataformas, me refiero a S19, que es una de las más importantes, Ciudad Colapsada, en fin, que están interactuando a efecto de que los mecanismos de apoyo, tanto psicológico como material, lleguen quirúrgicamente a donde se requieren. Y eso es lo que le hemos pedido al gobierno, pero el gobierno pareciera ser que no nos entiende. Nosotros no estamos en contra de una ley de reconstrucción, pero pensamos que la reconstrucción de una ciudad se tiene que planear en función a las necesidades reales de la gente, no del mercado, no las Exacto. Oportunidades de el agio de los créditos bancarios. Ningún estado en el mundo, yo no lo he encontrado, lo he buscado por doquier. No encuentro un estado más que ese estado capitalista a ultranza que se desentiende de sus damnificados. Una pregunta, maestro, que muchos nos hacen, ya nada más esto y para irnos a otros tópicos de seguridad que queremos preguntar a usted. Por ejemplo, hay muchas dudas sobre la cuestión de las donaciones que ha habido y el que se están dando créditos más que apoyos. Hay gente, la mayoría no es, no puede ser sujeto de crédito.
Por supuesto. Entonces, de crédito económico, porque el crédito moral, el personal, que eso es lo que debería de valer, pero finalmente hay tanto y hubo información, corríjame usted o confírmelo, por ejemplo, de donaciones muy fuertes, y también se acaba de aprobar, perdónenme, un presupuesto y supuestamente se le incrementó y todo esto, pero los dineros no los vemos claros. ¿Qué pasa y hasta qué punto es, digamos, factible o se está manejando el que se hagan de los créditos en vez de dar el apoyo? ¿Qué es lo conducente, maestro? ¿O cómo se debería de manejar esto? Lo conducente para nosotros en primer término es transparentar todos los créditos. Nadie tiene claro cuánto es y a dónde ha llegado y para qué se ha utilizado. Porque decían se sabe que a fundaciones, ¿no? Sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Y además yo no sé si esto sea y deba ser así precisamente para transparentar, porque si no, al diluirse la información es mucho más complicado, ¿no? Nosotros pensamos que debe de existir una claridad en los componentes económicos que van a intervenir en la reconstrucción. ¿Cuánto va a aportar el dinero, el gobierno, y cuánto dinero van a aportar las organizaciones donatarias? ¿Para qué destino exactamente? O sea, sabemos que llegó muchos recursos para la emergencia. La emergencia sigue a pesar de los... Y seguirá, por desgracia. Exactamente, porque no se está sabiendo atender esa emergencia. Se piensa que con un NULE ya se resolvió la emergencia de la casa habitación o con una cabañita prefabricada. No, es mucho más profunda. Dos, nosotros estamos convencidos de que quien perdió la casa tiene que recibir una casa por parte del Estado. Como usted bien lo dice, ¿cómo va a ser posible que un hombre que trabajó toda su vida, que vivía en un condominio en Tlalpan, que se vino abajo, que la herencia para sus nietos iba a ser ese departamento, ahora tenga que plantearse, o bien me junto con mis demás vecinos para que entonces me construyan arriba un 35% más de departamentos para que entonces no me cueste y que quien construya pueda vender esos departamentos a precios comerciales? O bien voy al banco y me dicen, pues estimado amigo, pero si usted nada más recibe la pensión y lo que le da el gobierno de la ciudad, no es sujeto de crédito, no le puedo, oiga, pero que se me cayó, que me dijeron que crédito blanco. ¿Sabe usted el crédito blando es? Pues un 9% anual. Imagínese nada. Que en 1,000,000 de pesos, pues estaría usted pagando la friolera de 7,500 pesos mensuales, nada más de crédito blando, nada de aporte al capital. Nada más de intereses. ¿Sí? Nada más así de intereses. Y entonces, ¿cuál es el chiste? O sea, obligar a la gente a que permita que construyan más departamentos las constructoras para que los puedan vender y entonces les salga gratis lo que perdió por una tragedia, no por una omisión o por una culpa directa de la persona. Creo que tenemos que cambiar esa visión. Incluso algunos de los que se perdieron fueron por omisión y culpa directa de constructoras que no están supervisadas. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, falta yo ya me voy al otro tema, pero maestro Jorge, por solo supuesto. un apunte, Celeste. Sí. Estoy de acuerdo con ambos, pero también hubo quienes perdieron su mobiliario porque rentaban y sus departamentos se vinieron abajo. ¿Quién se ocupa de esas personas? El Estado debe de ser. Debería de. Ahora, el Estado. El día 7 de noviembre, hoy estamos a 10. El día 7 de noviembre, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Económicas, dijeron que con los fondos de inversión o fideicomisos, o fondos de inversión y fideicomisos, se podría obtener una cantidad superior a los 48,000 millones de pesos que va a costar la reconstrucción.
le hicieron caso omiso Miren, a los diputados. Aquí en la Ciudad de México eso ha sido uno de los motivos de esta tensión política que se vive en la Asamblea. Cuando nosotros pedimos una moción suspensiva para no dictaminar una propuesta que contempla la construcción de una termovalorizadora que va supuestamente a generar energía eléctrica para el sistema de transporte colectivo metro, y que lo que se requería en ese momento era la autorización para que los remanentes del fideicomiso de adquisición de los 30 trenes de la línea 12 pudiesen trasladarse a un fideicomiso para construir esta fábrica. Cuando decimos no es el momento, esos remanentes deben ser para reconstruir la vivienda de la gente, fue cuando hubo un problema mayúsculo que rompió la estabilidad política de la Asamblea. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y bueno, vamos a nosotros procurar investigar esto. Gracias, maestro, por sus comentarios. Y vamos a tratar de hacer una especie de esquema de qué se debe de hacer y cómo, para que realmente tengamos como ciudadanos, exijamos la información y podamos tener una compilación de datos. Por otra parte, eso de que se sugiere que hay que seguir construyendo para arriba, que no se ve lo que está pasando en la ciudad, el hundimiento, no está el mapa nacional de riesgos precisamente. Entonces, ¿en dónde estamos? Hay que usar la lógica y nosotros hay que insistir. Queridos amigos, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, maestro. Querido ingeniero, ya. Y es que por ahí se dice que ese proyecto está muy vinculado a la familia de que aparentemente es el más importante ahorita en el gobierno del DF, correcto, de no, bueno, de la Ciudad de México. Sí, así es. Órale, maestro querido. Maestro, le quisiera preguntar sobre esta situación que platicábamos en días pasados, sobre esta guerra contra el narcotráfico que se inició con Felipe Calderón, o sea, ya de una forma sistematizada, y qué pasa con los cárteles. Entonces, yo aquí tengo algunos apuntitos que había hecho para preguntarle. Entonces, si le parece bien eso como tema de seguridad, ¿en qué se traduce? Gracias, maestro querido. Queridos amigos, pues seguimos con ustedes. Gracias por seguir, por darnos y alimentarnos con información. Si muchos hacemos ruido y se ve que es un tema que no se va a acabar, porque esto no es una moda y no es una noticia ya, esto es una realidad. Ya pasó de la novedad de la noticia. Esto es una tragedia, esto es una situación que hay que enfrentar y de esto hay que salir adelante juntos, unidos. Pero esto es un ejercicio que, así como se vio ese entusiasmo de solidaridad y de colaboración para los momentos tan complicados de estos terremotos, bueno, eso mismo hay que seguir haciendo, nada más que de diferente manera. Ahorita no vamos a levantar los escombros físicos de un edificio, vamos a remover los escombros que hay debajo de la corrupción, de la opacidad, y entonces lo tenemos que hacer juntos, igual que esta comunión maravillosa de procurar ayudar a los demás que se dio el 19 de septiembre básicamente aquí en la Ciudad de México, pero que los demás también desde el 7 de septiembre, no hay que olvidar también esa tragedia y en las geografías en que todo esto sucedió, pero aquí en esta circunstancia del 19S vamos a seguirle, y también en los demás, porque las tragedias no solamente son una noticia. Horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, en las frecuencias de Organización Editorial Mexicana, también las de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las de La Pantera. Hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos,
Gracias, ingeniero Víctor Melara, don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández. Y bueno, pues gracias Jonathan, gracias Maribel, gracias por apoyarnos. Con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, es que estamos con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro querido, vamos viendo, y es un compromiso con el público, con nuestros queridos amigos radioescuchas y cibernautas, ciberescuchas, y lo comentábamos en el corte. Una tragedia no es una noticia nada más, no es una situación pasajera. Esto que se está viviendo va mucho más allá de una noticia, ya es una realidad y es algo cotidiano. Entonces, por eso hay que seguir, hay que apoyarnos, hay que informarnos con qué herramientas tenemos. Por ejemplo, yo mencionaba en días pasados, seguramente ustedes ya lo exploraron, el Mapa Nacional de Riesgos, www.mapanacionalderriesgos.gov.mx. Chequen cuál es el subsuelo de su colonia, de su entidad, donde están ustedes, de sus escuelas, de su lugar de trabajo, en fin, de lo que ustedes gusten. Y vamos a exigir a las autoridades que pretenden seguir construyendo y para arriba, porque así debe de ser, que no se puede descentralizar algunas de las secretarías de nuestro país. Por ejemplo, la Secretaría de Marina, que hacen el Distrito Federal, ¿por qué no se van a Veracruz? Y así tantos, ¿no? La de Agricultura y todo esto. Ir pensando en cómo descentralizar, no en cómo se va a ir hundiendo cada vez más la ciudad. Pero bueno, ese es un tema que sigue y seguirá. Maestro, también parte de todo esto y de la temática que tampoco debemos de soslayar, es una reconfiguración de intereses que abrieron la puerta a muchas cosas, armamento fuera de nuestro país, a un movimiento y un desgaste también del ejército mexicano, que es una institución que era muy fuerte como imagen en nuestro país, salvo sus excepciones, por supuesto. Así lo era. Obviamente, a partir de esa guerra contra el narcotráfico que se inició en el Calderonato, bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó, que además se metieron a hurtadillas armamento, y que a nosotros ya hasta que, por cierto, investigaciones periodísticas dieron con ello, es cuando ya nos dijeron que era rápido y furioso y que todo había estado fríamente calculado. Pero bueno, sobre este tema hay el tratamiento de varios grupos delictivos y que al parecer no se corta con la misma tijera. Todo esto desde el Calderonato. ¿Qué venimos arrastrando? ¿Qué pasa esto en la traducción también para las circunstancias de seguridad, maestro, y de viabilidad económica? Mire, algo que nos llamó enormemente la atención en la semana son, por ejemplo, que los informes del experto de la ONU, en que nos habla que ubican sobornos de Zetas a Pemex, a la CFE y a gobernadores. Ajá. Y, por otro lado, la Universidad de Texas publica un estudio sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado mexicano. Estudio muy acucioso que lleva a acreditar que los Zetas pagaron cosas tan increíbles como los diplomados y las becas que tuvieron los hermanitos Moreira en el extranjero, o el exgobernador de Tamaulipas también en el extranjero. Sí, perdón, maestro querido, por supuesto, le suplico ahorita continuar con el tema, nomás abro un paréntesis. Sí. ¿Por qué estas entidades internacionales, que no estamos quitando culpas ni volteando para otro lado, o lo que resulte de investigaciones y lo cierto que estas fueran, pero por qué no se sabe a ciencia cierta y no hay un seguimiento y un señalamiento así de lo que pasa con el narcotráfico hacia adentro de los Estados Unidos, donde sabemos que ahí está la demanda también? Entonces, obviamente también, y yo lo hablo por la cuestión del golpe blando, cierto que hay corrupción, cierto que existe todo esto, y hay a quien le interesa que sea muy visible, y por qué no lo remueven desde la raíz y también de una manera binacional,
que fuera realmente cierto. ¿Se acuerda que aquí en estos micrófonos hemos hablado de la cuestión de la necedad o el prurito de Estados Unidos de reconocer que tiene un problema de salud pública mayúsculo, que debiese de ser atendido como uno de los problemas más graves de seguridad interior del propio país? Esto lo declaró Donald Trump precisamente y lo subrayó. Así es. Exactamente. Sin embargo, la realidad del tema es que el propio Ronald Reagan, que es el que inicia también una guerra en contra del narcotráfico, encontró que si no podía manipular a la gente por la televisión, sí lo podían hacer a través de la drogadicción. Es decir, la drogadicción permite que la gente sea, sí violenta, pero mucho más maleable que una persona sana y pensante que pueda exigir sus derechos y que pueda exigir el estado de bienestar que la Constitución de los Estados Unidos en la Carta de Virginia contempla como tal. Entonces, una de las formas de desarticular movimientos sociales a favor de la desarticulación del estado de bienestar o el welfare tiene mucho y pasa mucho por el impulso a la drogadicción en ese doble discurso. Exacto. En el cual el señor Donald Trump es el maestro de maestros, en donde se puede rasgar las vestiduras diciendo que va a sanear a su población, cuando en realidad sabe que es un negocio muy interesante porque genera ingresos y le genera de una forma u otra impuestos, porque ya hay varios estados de la Unión Americana que pueden vender la droga para usos lúdicos y hay un pago de impuestos importante, interesante. Uno de ellos es Nevada, precisamente, que nadie pensaba que en Nevada iba a superar esa posibilidad del juego. Bueno, pues ya viene el narco, está mucho más arriba que el juego en ese sentido. ¿Y qué papel tiene, por ejemplo, el Estado profundo? Porque el Estado profundo es el que enquistó todo esto. Por supuesto. En contra de este nuevo poder que representa Donald Trump. Maestro Jorge Zacarías. Bueno, definitivamente, Celeste, el papel de introductor de drogas del gobierno de los Estados Unidos quedó muy claramente manifestado cuando la guerra de Vietnam. Es decir, se valieron sobre todo del ácido del LSD, precisamente ¿para qué? Para poder enviar a las tropas allá a que combatieran cuando estaban haciéndolo contra su voluntad, ¿no? Y también durante la década de los 60 se dio una gran penetración en los campus universitarios, haciendo que los jóvenes ya no nada más tuvieran una inclinación hacia el alcohol o el tabaco, que eran drogas en ese momento y siguen siendo drogas permitidas, sino que les doblegaron en su voluntad y les doblegaron en su capacidad creativa mediante el uso de el LSD y de otras drogas como la heroína, como la morfina, la marihuana, etc. Ahora, creo que el maestro Suárez del Real tocó un punto importantísimo. ¿Qué tanto por ciento de la economía de los Estados Unidos se genera y se mueve gracias a este tipo de comercio ilegal? No lo sé, pero recuerdo haber visto estudios de la ONU en México en los que la ONU calculaba que el 40% del Producto Interno Bruto de la economía mexicana hace 10 años era responsabilidad o era aportación del narcotráfico, 40%. Y además esta entidad tan movediza, que está en arenas movedizas como la ONU, ¿no? Que a veces los vemos como buenos y preocupados por causas nobles y a veces los vemos dentro de un sistema precisamente que ha sido muy favorable al Estado profundo. En este tenor, ¿qué nos dice, maestro? Tenemos un minuto antes de regresar con usted.
Fundamentalmente yo diría, hablando del estado profundo, es precisamente este tipo de las buenas acciones, los buenos actos, los que han permitido, son los parapetos. Exacto, ¿no? las Las caretas. vestiduras, las caretas. Como de ¿no? muchos políticos también. que Efectivamente, se ven la cara buena, que pero... cuando hablamos de lo políticamente Exacto. correcto, mediáticamente oportuna, a mí Exacto. se me pone la carne de gallina, porque detrás de eso puede haber cosas terribles para el desarrollo civilizatorio de la humanidad. Que todos estos escándalos sexuales son apenas la corteza más externa de toda la podredumbre que hay y que ha promovido este estado profundo celeste, maestro, porque le conviene, es una herramienta de control finalmente. Exactamente, Así es. queridos amigos, vamos a ir un corte y regresamos. No tardamos, gracias. Ay, maestro querido, perdón que me extendí tanto en el otro, pero tenerlo aquí y no preguntarle, pues, Por favor. y es algo que a la gente le inquieta mucho y que sabemos que usted nos va a informar con claridad, ¿no? Y a ver si después platicamos para que nos apoye. Nosotros estamos viendo, más o menos teniendo los datos y los puntos que a la gente le interesan mucho y que con la parte técnica nos ayude usted, que nos pueda orientar cómo esquematizar esto para que la gente tenga un mapa de saber qué es lo que está pasando. Tanto los puntos olvidados, los puntos que están totalmente soslayados. Vamos a regresar, perdón, con el maestro para que concluya, porque casi no lo dejé yo hablar, perdón, No, maestro. no se preocupe. Porque es un tema muy importante. Si nos da unos 3-4 minutos para que pudiera entrar el maestro don Benjamín, que va a ser muy interesante seguramente lo que nos pueda compartir. Maestro querido, entonces poder hacer esto, ¿no, maestro Jorge Santa Cruz? Porque hemos tenido mucha inquietud de la gente. Entonces, ver qué se puede hacer y cómo se puede exigir lo del dinero, ¿no? Reconstrucción. La reconstrucción. Por otra parte, cómo consultar el mapa, eso cada quien lo puede ver. Cómo ver en dónde están los terrenos y que no se construya ahí. Dicen que se van a hacer parques, pero yo me acuerdo en los 85 que eso dijeron, y ahí mismo volvieron a construir. Cómo hacer algo que realmente no nos tomen el pelo, ¿no? Y que ya con esta sociedad tan participativa, seguirnos de filo y que la gente que está sufriendo tenga una respuesta en lo poquito que nosotros podamos contribuir, pero con su gran ayuda que nos orienten eso mismo. ¿Te parece bien, maestro Están Jorge? escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Ya nomás se sigue usted de filo, maestro. No. Gracias, No. queridos amigos. Seguimos en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista. Gracias, Periscope. Gracias, Facebook. Y muchísimas gracias también en YouTube con el maestro Jorge Santa Cruz. Bueno, maestro, le dejamos los micrófonos unos minutos porque el tema es importantísimo y usted sabe dónde está el meollo de lo interesante para comunicar. Sí, y el De este maestro tema. Benjamín Castro. Sí, bueno, va a entrar ahorita. Para pero- ser muy breve, Exacto, muy sí, breve maestro. en esto. Gracias, Benjamín, por permitirnos estos minutitos solamente. Y es para decir que ese estado profundo es el que está provocando una serie de cambios radicales dentro de la manera de gobernar. Se gobierna simulando ahora y el gobierno es una gerencia Exacto. de las grandes empresas pannacionales. No importan los ciudadanos, no importan las sociedades, lo que importa es el consumo desmedido y el endeudamiento eterno de los consumidores. Mientras más endeudados estén siendo más jóvenes, es un individuo mucho más productivo dentro de esa visión de las finanzas. Yo concluiría con eso, mi queridísima Celeste, en decir, ojo, cuidado, no se deje enganchar ni por el buen fin ni por el mal fin. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Maestro don Benjamín Castro, un privilegio tenerle aquí y con nuestra gratitud.
Y gracias también por esperar, maestro querido. Lo escuchamos con lo que usted quiera plantear y con lo que quiera compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas y ciberescuchas. Buenas tardes. No, yo agregaría nada más que, y menos en martes, ¿no? Lo que dice Alfonso, no te enganches. Pero bueno, no, simplemente para anunciar que este lunes, acá en Monterrey, tanto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es, digamos, la universidad estatal, y en una universidad privada, la Universidad de Monterrey, vamos a tener, o vamos a celebrar la segunda de una serie de conferencias sobre la nueva ruta de la seda, como alternativa al Tratado de Libre Comercio, que como sabemos todos, está en riesgo de ser eliminado o al menos de ser mutilado, porque eso es lo que está buscando el gobierno de Donald Trump. Creo yo que pues nos hacen un gran favor con eliminar ese tratado y tenemos que buscar alternativas. Así que se van a reunir aquí tanto Héctor Vasconcelos, el embajador, que es el encargado de Asuntos Exteriores de Morena y asesor de Andrés Manuel López Obrador en materia exterior, también la senadora Dolores Padierna, que pues ella ha combatido y ha polemizado mucho con lo del Tratado de Libre Comercio. Estará también Citlali Hernández, diputada local, digamos, ahí de la Asamblea de la Ciudad de México, que hará el comentario desde el punto de vista de la gente joven, ¿verdad? De cómo ve la gente joven lo que ahí se exponga respecto a la nueva ruta de la seda o la franja y la ruta, que es esta iniciativa de China y de los países del BRICS para llevar una serie de proyectos de desarrollo justamente a los países que están en el subdesarrollo, los que no tienen infraestructura, los que no tienen industria, los que no tienen agricultura moderna, los que no tienen sistemas de agua y de riego, etcétera, como lo está haciendo en África ahora, y que puede ser pues una oportunidad para México, no para ser un reservorio de mano de obra barata como nos condenó el Tratado de Libre Comercio, sino para retomar el proyecto de industrialización, el proyecto de tener infraestructura que este país abandonó a partir de 1982-83. Así que estarán esos personajes, estaremos también un servidor que haré, digamos, la ponencia para explicar en qué consiste esto de la nueva ruta de la seda, qué avance lleva, qué instituciones tiene, qué tanto se ha hecho, en fin, ¿verdad? Y estará el doctor Renato Valderrama, que es el jefe aquí del Centro de Estudios Asiáticos, y estará también el doctor Abel Giver, que también es de Monterrey, y que es el encargado de posgrado de la Universidad Metropolitana, y que él forma parte del equipo que está elaborando el proyecto alternativo de nación. Él le toca la parte económica, financiera. Así que este grupo de personas estaremos tanto en la universidad a las 12 de mediodía como a las 4 de la tarde en la Universidad de Monterrey. Pues creemos que es un cartel muy completo, además doble, ¿verdad? Como se decía antes, doble programación o doble función a mediodía y a las 4 de la tarde para tocar por primera vez en México este asunto que pues la clase política, el empresariado y el propio gobierno ha ignorado. Es más, en este momento Enrique Peña Nieto está allá en Vietnam en la reunión de la PEC para... Perdón, lo seguimos escuchando, perdón. Sí, para tratar de revivir un muerto allá en la reunión de la PEC, quiere revivir la TPP, que yo le llamo la versión 3X del Tratado de Libre Comercio, porque implica doble penetración, o sea, en la soberanía y además imponer la mano de obra más barata de todos los países miembros a todos los países miembros. Así que eso de la TPP, que es un cadáver, Peña Nieto se propone revivirla. En vez de decir, mejor nos vamos con la PEC hacia la nueva ruta de la seda, vemos qué podemos conseguir,
¿verdad? ¿Qué acuerdos podemos lograr? Etcétera. Pues, andan perdidos de plano, ¿verdad? Así que nosotros acá en Nuevo León estamos llevando esta serie de pláticas o conferencias sobre la nueva ruta de la seda. Esperamos pronto poderla reproducir en la Ciudad de México y pues nos gustaría mucho, si algunas personas andan por acá, que los visiten. Efectivamente, maestro, yo creo que esto va más allá de partidos. Qué bueno que tengan esta organización, esta idea. Y hay gentes que son de avanzada, porque es una lógica, esto es sentido común, el voltear a ver a China, independientemente de cualquier partido político, de cualquier circunstancia. Esto es matemático. Esto es la economía real por encima de todo lo que ha sido la especulación. Y México, con la capacidad que tiene, con los recursos que tiene México, podría participar y debe participar en la economía real. No hay de otra, maestro Jorge Santa Cruz. Sí, totalmente de acuerdo, Celeste. Mira, muy rápido, la doctora Guadalupe Huerta Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, participó en un coloquio, el primer coloquio de cuerpos académicos y áreas de investigación de gestión pública, y con datos en la mano, con cifras duras, lo vamos a publicar. Dice: las recientes reformas estructurales llevadas a cabo en México no han sido orientadas a modificar un modelo que ya mostró su ineficiencia, ya que lejos de conducir al país hacia mayores niveles de empleo y bienestar, ha generado más pobreza y desigualdad. La doctora dijo que en la década del 70 las transformaciones al sistema económico y financiero internacional significaron para América Latina la transición de una estrategia de crecimiento basada en un modelo de industrialización y sustitución de importaciones a una sustentada en un modelo de economía abierta aplicada desde hace 35 años, y que este modelo de economía abierta ha propiciado la mayor pobreza de la gente en nuestro país. O sea, hay que solicitar que también los investigadores participen más en esto, como lo están haciendo en Monterrey. Exactamente, esto es cuestión de historia y de matemáticas. Es tan fácil como esto. ¿Y sentido común? El sentido común, exactamente, pero digamos, ya ha pasado décadas para darnos cuenta que no funcionan las cosas. Si funcionaran, estaríamos viviendo totalmente otras circunstancias. Entonces, la historia ya pasó, ya nos dijeron, eso es lo que sucede. Luego, las matemáticas igual. Además, el sentido común pues, es aplicarlo. Hay que voltear. A ver, no nos vamos a quitar a los vecinos que tenemos. No se trata de contrapuntear con nadie, se trata de que se respete la integridad del país, la viabilidad del país que tenemos, y entonces es voltear a ver a otras economías. Maestro José Alfonso Suárez del Real, ya nos vamos, que nos deja de mensaje. Pues coincidiendo con usted, o sea, hay que pensar profundamente en que las cosas que no funcionaron hay que cambiarlas, no hay de otra. Y todo cambio debe de ser siempre para bien, siempre para adelante, nunca para atrás. Maestro Jorge Santa Cruz. ¿Cómo no, Celeste? Me preguntan mis alumnos, ¿y qué rayos es eso del sentido común? La respuesta es muy simple: ponte en los zapatos del otro. Así de simple. Queridos amigos, muchísimas gracias. Sigan con nosotros aquí en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. Es el lugar que tienen ustedes, es el respeto a la pluralidad, y aquí está. Sigan con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Un beso tronadísimo.